La ironía es seguramente el lenguaje digital por excelencia en este mundo, ¿no? Es básicamente la manera a través de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo leemos las imágenes. Parece ser que la ironía tiene la hegemonía absoluta de la manera de comunicación. Pero, como creo que se está dando cuenta la gente, hay muchas cosas problemáticas en esta ironía, ¿no? Como esta ironía parece ser que nos está pudriendo el cerebro, el famoso brain rot, ¿no? De qué manera la ironía, de alguna manera, está impidiendo una comunicación real. Pero esto no siempre ha sido así. La ironía forma parte desde el inicio del pensamiento. Y aquí, siendo un canal dedicado a la filosofía y al pensamiento, queremos básicamente proponer una genealogía y ver de qué manera la ironía ha pasado de ser el nacimiento de la propia filosofía y el acto de pensar a una estrategia para generar contenido. Así que nada, si os interesa, quedaos por aquí. Esto va a ser un vídeo interesante, largo, un vídeo ensayo, así que nada, bienvenidos. Bien, antes de trazar esa genealogía, ¿no?, que le llamaríamos de Sócrates a Twitter, vamos de alguna manera a dejar algunos puntos que creo que son importantes para contextualizar de qué manera funciona hoy en día la ironía para luego poder ir atrás, ¿no? Yo creo que es importante hacer como este punto de contexto donde diríamos que de primeras en redes la ironía ya no es un proceso, ya no es algo para llegar a otro lugar, sino que es un punto de llegada en sí mismo, un fin. Que esto explica la cultura del clapback, ¿no? Del aplauso, del chiste, del like con más comentarios, del comentario con más likes de la publicación. Es una forma, en definitiva, de esquivar la vulnerabilidad. Otro punto importante. La cultura es una cultura de la reacción constante, ¿no? La ironía se entiende como algo reactivo de alguna manera, ¿no? Todo es una respuesta, sin profundidad ni seguramente análisis, o una profundidad o análisis un poco como ya veremos más adelante, ¿eh? Esto luego profundizaremos en todos los temas. Siguiente. El conflicto, ¿no?, entre el sarcasmo cínico y la ironía dialéctica, ¿no? Veremos cómo realmente a lo que le llamamos ironía no es ironía, ¿no? O al menos no la ironía que yo defenderé, que es una ironía filosófica. Es decir, este sarcasmo cínico que buscaría de alguna manera invalidar la posición del otro en vez de un proceso de deconstrucción, que es lo que buscaría, por ejemplo, la ironía dialéctica. La ironía también como herramienta defensiva. Evita la exposición real, nos protege contra el juicio externo. Parece ser que hoy en día la ironía opera como una especie de malla protectora de atreverse a estar en el mundo, ¿no?, diríamos. Y por último, un ejemplo típico sería como ante la aparición de un meme viral, de alguna manera que tribalizaría un tema serio, lo cual a priori no está mal poder hacer humor sobre temas serios. Lo que acaba sucediendo es que se acaba generando un impedimento de una conversación real, ¿no? O un debate real. Aquí hay varias posturas que están enfrentadas, ¿no? En el otro extremo de esta posición podríamos encontrar a gente como Dal Espluga, ¿no? Y toda la gente que se dedica a la memosfera y demás, que nos dirían, ¿no?, que precisamente el meme irónico puede ser una herramienta, un trigger de reflexión, un disparador crítico, ¿no?, diríamos filosóficamente. Creo que aquí es lo que tenemos que debatir, que yo no estoy negando esa realidad, que creo que también existe, pero creo que hay que problematizarla, ¿no? Entonces, si os parece, vamos al primer punto. Capítulo 1. De Sócrates a Twitter. La ironía como herramienta de pensamiento. Bien, para hacer esto nos tenemos que remontar al origen filosófico de la ironía, ¿no? Entonces, ¿y dónde está el origen filosófico de la ironía? Pues en el origen de la filosofía misma, ¿no? Es decir, la filosofía se suele trazar en esta historicidad, no un poco problemática, pero que vamos a aceptar de manera preliminar, donde básicamente pasamos del mundo de los sabios, ¿no?, donde las últimas figuras que están a medio camino entre el filósofo y el sabio están representadas por gente como, especialmente Pitágoras, perdonad, uy, ¿cómo estamos? Por gente como Heráclito y Parménides, ¿no? Como estos dos autores supuestamente opuestos, ¿no?, que de alguna manera unificaría Platón en su filosofía. Pero lo que viene es cierto es que en este paso de la sabiduría a la filosofía no encontramos esta figura tan peculiar, que es Sócrates, que es una figura que, bueno, todo el mundo ha escuchado hablar de ella, que es una figura ágrafa, ¿no?, donde no escribió nada, propiamente dicho, ¿no?, y es conocido por ser el caballero de la ironía, diríamos, de alguna manera, ¿no? Esto es cuando el propio Søren Kierkegaard hace la tesis de Magister, ¿no?, la tesis habilitadora que se tenía que hacer ahí, básicamente sobre el concepto de ironía en Kierkegaard, ¿no?, y cómo en Sócrates, perdón,
perdón, y cómo la ironía es aquello que fundamentalmente moviliza a Sócrates, ¿no? Una ironía que, por supuesto, queda encarnada, ¿no?, en la figura del daimon, del demonio interior, ¿no?, que de alguna manera es esa voz pesada de la conciencia, ¿no?, que se acaba exteriorizando en este proceso irónico, ¿no?, que acaba siendo expresado por la mayéutica, el parto de algo, de una verdad, del desprendimiento de la doxa, de la opinión, ¿no?, diríamos. Y la ironía precisamente es aquello que moviliza este proceso de aparición de un nacimiento, ¿no? Precisamente desestructurando las jerarquías previas, tanto sociales como los supuestos, ¿no? Es interesante ver cómo Sócrates muestra de alguna manera que incluso un esclavo sin formación puede aprender matemáticas, ¿no?, en un diálogo platónico, y precisamente como seas quien seas, ¿no?, de alguna manera estás envuelto en la opinión, y es a través de la ironía que nos iremos desenvolviendo en un proceso dialógico, dialéctico, es decir, a través de un toma y daca, ¿no?, que no tiene por qué tener una conclusión, nos iremos desprendiendo de la opinión a través de la ironía, ¿no? La ironía es aquella movilizadora del pensamiento, ¿no?, que precisamente es honesta e encarnada, ¿no? Una ironía que a Sócrates, por supuesto, le costó la vida. ¿Vale? Fue condenado a muerte. De acuerdo. Bien, quería decir esto, ¿no? Es decir, que es una ironía que es una abertura de posibilidad a una nueva reflexión, ¿no? Y que sobre todo es una ironía que queda encapsulada, ¿no?, por esa actitud socrática de el yo solo sé que no sé nada, ¿no? Esta famosa frase tan pervertida, pero que es una actitud que podemos observar en los diálogos platónicos, donde aparece siempre una figura que parece tener las cosas claras, que parece saber lo que se tiene que decir sobre eso, figuras encarnadas, ¿no?, por el sofista, diríamos, los cuales deben de saber cosas y dan por hecho su conocimiento. Y Sócrates siempre dice, bueno, yo que la verdad es que no sé nada sobre esto, pero a mí me parece que esto que estás diciendo iría por ahí, ¿no? Es decir, se parte de esa posición de ignorancia irónica, pero articuladora, ¿no? Sería la idea. Entonces, hay una ironía dialéctica que acaba siendo un proceso que nos hace dudar para llegar a una especie de verdad más profunda o de desvelamiento, ¿no? Una aletheia, es decir, el concepto de verdad en griego, ¿no? Una aletheia, que sería un proceso en el cual algo que estaba oculto se le quita el velo y se desvela, básicamente, ¿no? Y por último también podríamos ver la ironía como vía negativa, ¿no? Una ironía que es precisamente un momento de ruptura que nos permite repensar la realidad para dar proceso a esa mayéutica, ¿no? Siempre sería un momento negativo o el momento escéptico, ¿no? Por ejemplo, en la dialéctica hegeliana, la dialéctica mayúscula, diríamos, ¿no? Nos encontraríamos que la ironía forma parte de un proceso que se puede encapsular en el proceso del escepticismo, el cual es una negatividad, es decir, la ironía niega, dice no, ¿no? La ironía no es un proceso afirmativo, sino que es un proceso negativo porque pone en duda el supuesto, lo que se da por hecho, lo niega, y en ese proceso, ese momento negativo que permite precisamente esa abertura que decíamos para la aparición de algo nuevo, básicamente. Entonces tendríamos esta ironía filosófica, ¿no?, que de alguna manera también es cierto que va siendo abandonada, porque se va abandonando la vinculación vital de la filosofía con la vida, ¿no? Es interesante observar, yo creo, cómo la ironía, históricamente la filosofía, es algo que va vinculado con la vida, ¿no? La filosofía, la ironía no sería algo externo, algo cínico, ¿no?, de ese filósofo en la Torre de Marfil, sino que precisamente la ironía sería un dispositivo puramente negativo, una paradoja constitutiva de la propia vida, que nos obligaría a hacernos cargo del pensamiento con la propia existencia, cosa que hace Sócrates, ¿no?, y cosa que recuperan autores como Kierkegaard o Nietzsche, ¿no?, especialmente Nietzsche y Kierkegaard, dos autores muy irónicos también, que se hacen cargo de la filosofía, ¿no? Como bien decía Zambrano sobre Nietzsche, que cargó la cruz de la filosofía hasta llevarlo a la locura. Pues de alguna manera... Vale, está bien. Pues de alguna manera lo que estamos observando es esto. Es decir, cómo la ironía implica una vinculación con la vida. Cómo la ironía no puede ser algo externo a la propia vida filosóficamente hablando, sino que precisamente la ironía es algo que se debe encarnar, algo que nos debe atravesar, diríamos. Y en este sentido es una posición honesta que permite el nacimiento, ¿no? Entonces vamos a establecer ahora el contraste con las redes, ¿de acuerdo?
En primer lugar, en redes, la ironía se ha convertido en un mecanismo de distanciamiento, no de exploración, ¿no? De alguna manera, la ironía opera como un catalogador, como un etiquetador o como un que traza una línea entre los códigos, ¿no? La ironía ha abandonado su elemento universal, lo cual puede ser algo positivo. Ya sabes que yo no soy especialmente amigo de la universalidad, pero sí que es verdad que habría que cuestionar si esto es algo positivo o negativo, ¿no? Como parece ser que hay un abandonamiento del elemento universal o cosmopolita de la ironía, ¿no? En tanto que diríamos que la ironía nos iguala a todas por igual, ¿no? Sino que precisamente la ironía se ha vuelto en algo identitario, en el cual la ironía se traza en referencia a unos códigos, ¿no? Es decir, tú conoces este meme, tú conoces esta referencia, esta meta referencia, ¿no? En estas capas de ironía, las famosas capas de ironía de internet, ¿no? A ver si pongo la imagen, no sé muy bien poner imágenes, pero quizás la pongo. En estas capas de ironía lo que se va haciendo es un cribaje identitario entre los cuales tienen ese capital cultural o no. Es decir, la ironía pasa a ser, en vez de algo que desestructura ciertas jerarquías, algo que precisamente llega a reforzar la capacidad de nicho de un capital cultural, ¿no? Es decir, la exploración y rentabilización de un capital cultural previo, lo cual es problemático. Para quien no conozca la idea de capital cultural y capital social, que creo que es una idea que está muy presente, pero es una idea de sociólogo, filósofo Pierre Bourdieu, en el cual viene a decir básicamente que el capital cultural, rápidamente, es un tipo de capital que no es dinero, no es monetario, sino que precisamente la diferencia de gusto estético, de gusto cultural, de los placeres, de los gustos, ¿no? Viene por una cuestión de clase, ¿no? Como la clase social, de alguna manera, determina ciertos gustos, ¿no? Que nos diferencian de la plebe sin la necesidad de el dinero, ¿no? Y cómo precisamente este capital cultural luego nos permite acceder a posiciones de trabajo más elevadas o el famoso mundo creativo, el mundo artístico, ¿vale? Esto es una explicación muy mala, pero yo creo que para el mínimo se entiende. Entonces, siguiente. La ironía, como bien decía, ya no desestructura el saber, ¿no? Sino que lo cristaliza en frases virales que buscan el efecto inmediato, ¿no? La ironía se vuelve una herramienta de la inmediatez, de alguna manera. Precisamente ayer estaba leyendo a Mark Fisher, ¿no? De SEO postcapitalista, ¿no? Donde habla de Lukács, ¿no? George Lukács, este marxista hegeliano, de alguna manera. Donde básicamente se menciona algo que creo que es importante, con lo cual no llego a estar del todo de acuerdo, pero sí que creo que es importante, que es que se menciona como en el capitalismo, ¿no? en el presente, porque al final estamos hablando de ironía, estamos hablando de redes, estamos hablando de plataformas digitales, estamos hablando del Leviatán digital, estamos hablando de empresas que poseen el espacio digital y poseen los mecanismos algorítmicos a través de los cuales se distribuye la información digital, donde la ironía, como veremos, es amiga de este proceso, ¿vale? Vamos a dejar esto claro. Porque la ironía y el engagement se llevan muy bien, ¿vale? Porque el viaje de información a través de la ironía es un viaje rápido, no es un viaje lento, tortuoso, que genere un pensar, sino que es un viaje semiótico, ¿no? Es decir, a través de imágenes, la semiótica, las imágenes, ¿vale? Es un viaje semiótico que tiene una afinidad, la ironía digital y el algoritmo de engagement de velocidad, no de retención, tienen una afinidad semiótica muy potente, ¿vale? Tienen una afinidad de imagen, que son cosas que no son polos opuestos, sino que son polos que funcionan de manera armónica, ¿vale? Permiten la aceleración. Entonces, continuando, espero no ser demasiado denso, o espero que estéis atravesando las partes un poquito densas. Yo confío en la audiencia para poderlo entender todo, y si no, hacedme las preguntas por los comentarios, que estaré encantado de o bien responderlas ahí o hacer una parte 2 del vídeo donde podamos profundizar todo, porque es un tema que me interesa mucho, ¿vale? Como bien decía, Lukács y demás, hay un concepto clave, ¿no? de Hegel, que recoge Marx, que recoge Lukács, ¿no? Que es el de totalidad, ¿vale? Es decir, diríamos que en el capitalismo nos leemos de manera inmediata. La inmediatez es afín al capital, ¿vale? ¿Qué es la inmediatez?
aquello que se da de manera inmediata. Es decir, yo de manera inmediata sé que soy pues el individuo, por ejemplo, pero ciertos elementos como la conciencia, como la clase social, como el propio capitalismo, como la sociedad, son cosas que no se nos dan inmediatamente. Yo no veo inmediatamente la sociedad. Es una cosa que yo tengo que trabajar a través de una praxis, a través de un pensamiento, para llegar al punto de vista que me permita ver qué es la sociedad, ¿de acuerdo? Es algo que no se me da inmediatamente, ¿no? Pues de la misma manera, la inmediatez es afín, como decía el medio digital, ¿no? Y creo que la ironía en digital tiene que ver con la inmediatez con aquello que es, ¿sabes? El rollo, el meme este la imagen esta de Leonardo DiCaprio en la última peli de Tarantino, ¿no? donde está con la birra y señala y dice, that's me, that's me. Pues eso básicamente, ¿no? Esto es la ironía, es un proceso inmediato de reconocimiento. No es un proceso filosófico, como veníamos diciendo, que genera una abertura de posibilidad, ¿de acuerdo? Que nos permitiría precisamente a través de la purificación, a través de el quitar la apariencia y la doxa, la opinión, llegar al punto de vista de lo que no se da inmediatamente. Es decir, a través de un proceso dialéctico, de diálogo, irónico, de reflexión, llegaríamos a concebir algo que estaba ahí, que es casi más real que lo inmediato, que eso es importante, que es casi más real que lo inmediato, pero que no se nos daba de primeras, ¿vale? Verdad que me he ido un poco por un rabbit hole, pero me parecía importante. Luego, la ironía, ¿no? De alguna manera se vuelve un arma arrojadiza en la batalla por la superioridad discursiva, ¿no? Se genera aquí algo un poco conflictivo, a mi parecer, ¿no? Donde la ironía opera como lo que decíamos el clapback, la cultura del aplaudimiento, ¿no? Del aplauso y demás. La ironía entonces puede servir como una herramienta crítica o como una herramienta punzante, ¿no? de polarización. Bien, y dicho eso, pasamos al tercer apartado. Todo es una reacción. La ironía en la era del algoritmo. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que la ironía como motor del engagement. Hay un proceso en Internet, ¿no? que aquí vamos a tratar de un tema que creo que es interesante, que es que hemos asistido, creo que todas somos un poco partícipes, de un proceso de malestar en Internet donde parece ser que cada vez, especialmente esto se ha acelerado mucho en los últimos meses y demás, bueno, Twitter, Elon Musk, se ha aumentado mucho el odio, ¿no? Parece ser en Internet o la negatividad, veríamos, ¿no? Vemos un proceso, ¿no? donde pasamos del odio directo al troleo, ¿no? Una de las figuras clásicas de Internet, casi arquetípicas y casi fundacionales, me atrevería a decir, es la figura del troll, ¿no? La figura del troll enmarcada en gente como 4chan, con el Pepo, con toda esta serie de cuestiones. El troll, ¿no? Que hace cosas por la mera diversión de hacerlas, siempre vinculado a cosas ideológicamente complejas. Para esto os dejaré en la descripción un par de vídeos del Mozo, que creo que están muy bien, donde habla de Dark Age, del meme y demás, donde creo que hace una explicación muy interesante, ¿no? Donde problematiza todas estas cuestiones sin ser moralista ni sin ser tal. Creo que lo suele hacer muy bien, con un tono más sociológico que yo, pero yo creo que vale mucho la pena los vídeos, y no entraré yo en profundidad en eso porque tenéis esos otros vídeos que dejaré por aquí y por aquí, ¿vale? O sea, id a verlos porque realmente está muy bien, donde básicamente se habla de la ventana de Aberton, es uno de los temas para mí más importantes, donde se puede desplazar, ¿no? lo permitido, cosa que está pasando hoy en día con Elon Musk haciendo así, toda esta serie de cuestiones, ¿no? Cuando se dicen ciertas barbaridades, es el proceso que tiene la extrema derecha, que es un proceso muy memético, muy del troleo, ¿no? Como esta afinidad que hay entre la alt-right, ¿no? La nueva derecha o la derecha alternativa y el troleo, ¿no? De alguna manera, como van desplazando el marco de lo aceptable discursivamente y simbólicamente, como ciertas imágenes que eran intolerables se van a través de la repetición del troleo volviendo de alguna manera tolerables, desplazando el marco discursivo. Vale, entonces quería mencionar cómo sí que creo que ha habido un proceso de afinidad, ¿no? Entre la ironía
el troll, el chaz, todas estas figuras de esta nueva masculinidad, de la cultura de la fraternidad, y cuando digo nueva digo vieja, de esta cultura de la fraternidad masculina, que de alguna manera acaba vinculándose a una ironía, aunque luego también veremos en la parte de la izquierda la ironía también está muy, muy, muy presente de una manera muy diferente, y intentaré llegar aquí a Ethel Kane y demás. Pero bueno, se da un proceso de evolución en la comunicación en redes desde más o menos 2012 hasta el presente, ¿no? Vemos que se acentúa este brain root, o esta ironía, o esta edgelord, o todas estas cuestiones, ¿no? que conducen de alguna manera a el sarcasmo como estrategia de supervivencia en redes, ¿no? De alguna manera, el sarcasmo acaba siendo un lenguaje adoptado también de una manera de casi de supervivencia y al mismo tiempo de rentabilidad, lo cual nos lleva al ragebait, al rakebait, ¿no? al baiteo de enfado, ¿no? Esta estrategia que utiliza tanto la derecha y la ultraderecha, y al cinismo rentable, ¿de acuerdo? Es decir, figuras como Andrew Tate, en el caso más claro del ragebait, y su capacidad discursiva de imponer un marco, o Donald Trump, donde básicamente aparece trolea a sus rivales políticos, literalmente, ¿no? Establece un lenguaje del troleo y con su rentabilidad, ¿no? Desplazando el marco otra vez. Llegamos, por tanto, al troll, el cínico y el edgelord, ¿no? Los personajes más rentables para el algoritmo. Son personajes que generan mucha rentabilidad algorítmica, donde captan nuestra atención y, por lo tanto, son rentables para las empresas, ¿no? Ya sea un edgelord más de izquierdas, donde se deja claro con ese proceso irónico esa broma de nicho que refuerza lo que te decía antes de cierto capital cultural, o ya sea la ironía más barata de me repites el numerín, o de que si quiere bolsa, ¿no? Básicamente. Esto nos lleva al efecto cascada, donde este mismo contenido acaba generando un engagement más profundo con la ironía, y eso acaba volviéndose una bola sobre sí misma, ¿vale? Y tenemos barbaridades o cosas tan obscenas o ridículas como el CM, ¿no? Los community managers de grandes empresas como Ryanair vacilando a los clientes que se quejan por redes. Entonces, un ejemplo de esto, yo quería decir que es, por ejemplo, cuando un creador de contenido o alguien por redes en general intenta hablar en serio, pero los comentarios se llenan de sarcasmo, de bromas, ¿no? Y memes, anulando el mensaje original. Es famosísimo, yo creo, el post o esta idea, la crítica que hizo Ethel Kane, ¿no? sobre la ironía, we are on a irony epidemic, ¿no? Donde hay una epidemia de ironía, donde ya no se puede decir nada en serio, donde ella hace un discurso y sus propios fans se dedican a hacer las bromitas en los comentarios, estableciendo de alguna manera un marco incapaz de trazar una relación real entre las personas y un diálogo real, donde la ironía de alguna manera lo que está haciendo es alejarnos, ¿no? En una falsa sensación de comunidad, que de alguna manera es una comunidad donde lo único que comparte son 3 o 4 códigos bromísticos determinados, pero lo que hay es una profunda desconexión y desconocimiento mutuo, porque no se puede trazar unos valores comunes más allá de 3 o 4 símbolos semióticos de 3 o 4 bromas, ¿no? Y eso precisamente decía la propia Ethel Kane que le frustraba, ¿no? Creo que esto es muy conocido por todas. Esto es una cosa que a mí mismo me ha pasado, ¿no? Cuando por ejemplo, un contenido se hace viral fuera de tu público habitual, que te respeta y que te habla bien y tal, de repente una empieza a ver como un montón de comentarios súper extraños, que se llenan de tonterías, ¿no? Donde en los comentarios se genera como esa propia tendencia, una cosa que me pasaba mucho al principio en TikTok, por ejemplo, o en Instagram, pero sobre todo en TikTok, y lo que acaba sucediendo es que se impide cualquier conversación real, cualquier formación interesante, se acaba diluyendo todo en una especie de gran broma que no dice nada, que no es una broma que aspira a cuestionar algo ya, sino que se queda en eso, y ya, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar además algo como la manipulación de los comentarios en redes. Los algoritmos seleccionan comentarios opuestos según género, ideología o perfil del usuario para fomentar precisamente esta confrontación, este engagement que da rentabilidad, donde la ironía aquí funciona de perlas, ¿no? Creo que es un gesto automático que estamos adquiriendo un poco todas, la de ver un post y antes de que se acabe el post entrar a los comentarios para ver cuál es la opinión general sobre eso. Pues esto mismo
comentarios están administrados algorítmicamente. Generan también esta sensación de tunnel vision tan fuerte. Se busca una opinión general en comentarios sin saber que precisamente está manipulada, ¿no? Diríamos. Y esto nos lleva al último apartado del vídeo, que es... ¿de qué nos reímos realmente? Es decir, la ironía, ¿qué se acaba convirtiendo? ¿En una forma de pensar o en una excusa para precisamente no pensar? ¿No? Creo que es la dualidad o la contraposición o la paradoja en la cual se sitúa la ironía, ¿no? Que al mismo tiempo que puede ser algo que articule un pensamiento, puede operar también como la excusa perfecta para no llegar a pensar y simplemente introducir un código que ya se sabe de manera preestablecida, cosa que sucede mucho con la ironía, ¿no? En redes, sobre todo. Como la ironía es algo referencial y no algo universal mayéutico, como decíamos antes, ¿no? La ironía, por ejemplo, la clapback del edgelord, ¿no? Esa bromita en los comentarios o ese comentario tan sagaz, supuestamente lo que hace es un código preestablecido, modifica 2 o 3 cosas, un formato que funciona, eso en Twitter está clarísimo, gente experta en esto, como un formato preestablecido se coloca introduciendo 2 o 3 variaciones a ese caso concreto, lo cual precisamente es lo opuesto de la ironía filosófica, ¿no? La ironía filosófica sería coger aquello que ya está hecho y desmontarlo a través de la ironía, cuando esta nueva ironía lo que hace es coger una cosa concreta, singular, y aplicar un marco preestablecido a esa cosa. Fijaos lo que pasa aquí, ¿no? Ostras, creo que es muy potente darse cuenta de esto, de cómo hay un viraje donde se pasa de coger un molde que se da por hecho y a través de la realidad y lo singular con la ironía romper el molde, a coger algo singular y coger un molde prehecho y modificar lo singular al molde. O sea, es muy heavy. Hay lo que la escuela de Frankfurt precisamente diría que es una inversión dialéctica. Es potente como dicen en la escuela de Frankfurt, ¿no? Dornin Horkheimer, en el capitalismo se da una inversión de los medios y los fines. Cosa que pasa, por ejemplo, con el beneficio, ¿no? Con el capital. El beneficio económico, el dinero, que era una cosa que tenía que servir para hacer otra cosa, para comprar una cosa, para vivir mejor, para la vida, o para el trabajo, lo que sea, se acaba girando al revés y el objetivo acaba siendo el beneficio donde se le supedita lo otro. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Aquello que precisamente servía para cuestionar el marco, se acaba convirtiendo el marco que violenta las cosas, ¿no? Este proceso de inversión dialéctica que tiene el capitalismo, que es brutal, es brutal. Entonces, tendríamos aquí esta contraposición entre la ironía dialéctica y la ironía cínica que he querido dejar claro durante todo el vídeo. Siguiente. La ironía creo que acaba apareciendo muchas veces como un coping mechanism, ¿no? Como algo para deal with... Un coping mechanism, sí, to cope with it, ¿no? Es decir, como algo a través de lo cual nos protegemos nuestras emociones y nuestros miedos y nuestras, básicamente, inseguridades, nuestros malestares, ¿no? Porque estamos plagados de malestares emocionales y mentales y físicos, ¿no? Vivimos en una situación de mucho dolor psíquico que está constantemente siendo apartado a través de los coping mechanisms, de estos mecanismos donde la ironía yo creo que acaba siendo un mecanismo muy potente, donde cuando algo sucede, en vez de enfrentarnos a ese acontecimiento o a esa realidad, lo que hacemos es ironizarla de alguna manera para poder aceptarla emocionalmente y no pasar por ese mal trago, ¿no? Es decir, deja de ser, en vez de una herramienta crítica, una herramienta de naturalización de la realidad. Es decir, la ironía valida la realidad en vez de cuestionarla, ¿no? Porque cuando sucede algo grave y yo lo que hago es una ironía, lo que acabo haciendo al final es, de alguna manera, validar eso, naturalizarlo, en vez de usar esa ironía como una herramienta crítica que pretende desestructurar ese hecho, ¿no? Yo no estoy diciendo que la ironía sea mala, sino que la ironía es la filosofía en sí misma, pero hay que defenderla, ¿no? Sería un poco la idea. Y por último, este uso de la ironía, ¿no? Para evitar la incomodidad, ¿no? Cuando el humor se acaba convirtiendo en un escudo, diríamos.
quiero dejar claro que yo en ningún momento estoy negando las posibilidades potentes que tiene la ironía. Simplemente me apetecía ponerle el foco en la otra parte, en la parte problemática que puede llegar a tener esta ironía digital, ¿no? En defensa de otra ironía, que ahora veremos y llegaremos a las conclusiones, no os preocupéis, ¿no? Que esto nos lleva un poco a esta subjetivación tan potente que las redes sociales y los medios digitales promueven por dentro, ¿no? Que es básicamente lo que os comentaba antes de la viralidad de un vídeo y la avalancha de reacciones irónicas en una reflexión real. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué sucede? Porque esto se capsula dentro de una frase que es: si algo no existe en mi mundo, no existe para nada. Es decir, cómo estamos en un mundo donde la gente se ve a sí mismo como consumidores. Si tú te lees a ti mismo como un consumidor, entiendes que todo producto tiene que estar hecho para ti, porque el cliente siempre tiene la razón. Por lo tanto, entiendes, si nos leemos a nosotros mismos en un mundo capitalista y básicamente entendemos que nuestra manera de relacionarse con las cosas es a través del consumo de productos y bienes y servicios y personas y todo, básicamente de aquí se deriva la idea de que todo tiene que estar personalizado a mí. Y por lo tanto, cuando yo me encuentro con un producto o con una realidad o con un medio digital o con una pieza cultural y hay una fricción entre mí y la pieza, entiendo que la pieza es errónea porque no se adapta a mí, porque doy por hecho que debería estar hecha hacia mí. Entonces, aquí la ironía acaba entrando, ¿no? Entonces, aquí, cuando se da esta fricción, ¡pum!, aparece eso. Y por último, el consumo de contenido se acaba convirtiendo como una validación identitaria, ¿no? Como esto, donde los gustos y preferencias, el For You page, todo está el para ti, según el algoritmo. Y eso acaba generando de alguna manera, el clapback como comunidad. Es decir, el aplauso por la bromita rápida, como decía, acaba sustituyendo a la comunidad, ¿no? Donde la sección de comentarios, de alguna manera, acaba sustituyendo a una comunidad, lo cual es una locura si lo pensáis. Pero es como opera esto, ¿eh? O sea, estamos en esta situación. Y por último, la ironía se acaba convirtiendo en una marca personal, en una identidad online, en algo identitario, en una marca que precisamente refuerza la identidad, cuando precisamente la ironía filosófica, la ironía socrática, lo que buscaría sería reventar esa identidad que se da por hecho, reventar la ideología, reventar el prejuicio, reventar los presupuestos, ¿no? Y aquí al revés, la ironía acaba siendo un presupuesto, ¿sí? Acaba siendo una cuestión identitaria y una cuestión ideológica. Imaginaos, ¿no? ¿Qué cambio aquí? Entonces, con esto llegamos ya al cierre de este vídeo, que es: ¿se puede recuperar la ironía como espacio de pensamiento? El problema, como decía, no es la ironía, sino cómo de alguna manera la usamos. La ironía hay que defenderla. Lo que pasa es que creo que hay que señalar cómo se ha llevado a cabo esta inversión dialéctica que comentaba antes, ¿no? Y lo importante que creo que eso es. Y poner el foco ahí para intentar hacer una crítica de estos espacios digitales y cómo están organizados y cómo están distribuidos para fomentar la necesidad de otra manera de relación digital y, por tanto, vital. Porque el mundo digital es el mundo real, ¿de acuerdo? Es algo que coexiste en nuestra realidad. Y por lo tanto es importante transformar la manera que tenemos de relacionarnos con los medios, con el medio humano, con todos los medios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que es importante lanzar un mensaje de que otra ironía es posible. ¿Vale? Otra ironía es posible. Y eso empieza por ti. Por cómo reaccionas ante las cosas, por cómo te relacionas con el medio y cómo nos organizamos entre todos para exigir respuestas colectivas. Entonces, ¿podemos volver a usar la ironía como forma de pensamiento en vez de como una forma de reacción? Por supuesto. ¿Significa que toda la ironía que hay en Internet es una forma de reacción? No. Hay ironía que es pensamiento, sigue estando presente, pero creo que hay que estar prevenidas y ser críticos con esto que os decía ahora, ¿de acuerdo? O sea, es decir, tú cuando veas algo, mira por dónde van los tiros. La ironía puede ser una herramienta de reapropiación, ¿de acuerdo? Y aquí se puede recuperar su potencial crítico, ¿no? Para precisamente desestabilizar el poder, las estructuras de poder, para desmontar sus discursos, para mostrar lo absurdos que son, ¿no?
Es decir, la ironía ha sido una herramienta utilizada históricamente para subvertir al rival político, ¿vale? Porque la ironía lo que hace es, se toma tan en serio la realidad, se la toma tan en serio, que muestra lo absurdo que es el discurso del otro, ¿no? La ironía precisamente dice, sí, is that deep. ¿De acuerdo? La ironía dice, sí, sí que es así de profundo. Y precisamente como me tomo tan en serio lo que estás diciendo, muestro cómo se desmonta. Entonces, para acabar, si os habéis quedado hasta aquí, os voy a dejar otro vídeo para que podáis ver, yo por seguir viendo vídeos míos. Y si os habéis quedado hasta aquí, decidme qué os parece este formato, más largo, 40 minutitos de vídeo, casi, más interesante, más trabajado, que yo creo que vale la pena, más vídeo ensayo. Decir que muchas gracias a la gente de Patreon, muchas gracias a la gente que me apoya, que ve mis vídeos, que los comparte, ayuda mucho si suscribís, si dais a like, de verdad, que ayuda un montón. Y decidme qué os parece por comentarios, si estáis de acuerdo conmigo o no. Me interesa realmente ver qué opináis, ¿vale? Así que nada, gracias por quedaros hasta aquí y un abrazo. Chao, chao.